Con, con un especial saludo de bienvenida, como todos los días, en estas actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, miércoles 25 de enero de 2023, nos reunimos de manera virtual para reconstruir el episodio número 260 de esta sistematización que hemos venido haciendo de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el hecho vamos a analizar un ataque terrorista ocurrido el 15 de julio de 1994 en cercanías a Orito Putumayo, muy cerca también a la base de Chuluyaco de Petrolera, donde las FARC asesinaron a 17 soldados del Ejército Nacional en una incursión terrorista denominada la campaña de la despedida de Gaviria y la bienvenida a San Pedro. Fue un momento muy crítico del país y desafortunadamente al elaborar los informes de la supuesta Comisión de la Verdad, que de verdad no tiene nada, estos hechos no se tienen en cuenta, es que ni siquiera se mencionan. Y aquí alrededor de ese caso hay una sumatoria de narcotráfico, terrorismo, violencia, ideología comunista y deseo de separar el país en varios sectores, de dividirlo en la soñada República de Caquetaña que quería crear Tiro Fijo con sus secuaces. Por lo cual vamos a ahondar en estos temas hoy, además de recordar la memoria de nuestros soldados asesinados miserablemente por los bandidos de las FARC en esa ocasión. Adelante, mi coronel. Bueno, empezaremos entonces con una visión. A partir de la aparición delictiva, las cuadrillas que luego se convirtieron en el bloque sur de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, los terroristas del comunismo armado han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento de Putumayo, área donde el grupo delictivo ha constituido una importante retaguardia estratégica para el ambicioso proyecto de tomarse el poder desde las áreas periféricas del país con el fin de instaurar una dictadura marxista-leninista. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, donde se resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general de toda nuestra nación. En ese caso específico, los pobladores de Orito, Putumayo. Claro que sí, Nicolás. Este es el video con el cual siempre resaltamos esos hechos.
¿Alguna señal? Ahí está, mi coronel. Usted hace la primera pregunta. Ya leí. Toca mi coronel la dos. Hoy es miércoles 25 de enero del año 2023, día de la emisión 260 del programa diario que reconstruye la memoria histórica con un recuento completo y verídico de lo que no fue contado en el llamado Informe de la Verdad. Informe elaborado por el jesuita Francisco de Rux sobre el conflicto armado en Colombia. Quizás por ocultas simpatías con los terroristas, razón por la cual se abordarán algunos apartes del convulso fenómeno de la violencia multiforme acontecida en Colombia. En este caso específico, los crímenes cometidos en el departamento del Putumayo, donde los cabecillas de las FARC crearon un amplio núcleo de horrorosos delincuentes narcotraficantes, buscando implantar un criminal esquema de violencias generalizadas contra los colombianos, y con el objeto final del control terrorista de la nación por medio de un gobierno dictatorial basado en el crimen y al mejor estilo comunista. En este orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica del paradisíaco municipio de Orito, que es parte del convulso departamento amazónico del Putumayo? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Efectivamente es paradisíaco, es geoestratégico y tiene un potencial enorme, desafortunadamente afectado por la presencia terrorista de las FARC y de otros grupos criminales relacionados con el narcotráfico. Como vemos en este mapa de superior que hay en el recuadro de la foto superior derecha izquierda, el departamento de Putumayo es una franja que va de noroccidente hacia suroccidente del sur del país. Es el departamento del centro sur del país más lejano y establece límites con dos países, con Perú, con Ecuador por el sur, y por el occidente tiene límites con el departamento de Nariño, por el noroccidente con la Bota Caucana, una zona geoestratégica muy importante, y por el norte y nororiente con el departamento de Caquetá, y al suroriente con el departamento del Amazonas. Entonces, como vemos, un departamento muy importante, fronterizo, trinacional, 3 países confluyen en el mismo sector, bordeado por 2 ríos muy importantes, el Putumayo y el Caquetá, y limitando con 4 departamentos del territorio nacional. Y ubicado, lo decíamos, en el centro sur del país con una posición geoestratégica fundamental. En contraste con todo eso, geográfico más su riqueza natural, que incluye petróleo, que incluye una reserva forestal impresionante y una reserva de oxígeno valiosa para la selva amazónica y como tal valiosa para el mundo, además de lo que se sospecha que hay otros elementos de la tabla periódica muy importante allí, aún sin explotar. Se habla inclusive de que hay posibilidad de que exista uranio, plutonio y otros elementos químicos de mucho valor. Todo eso olvidado por el gobierno central, que se enfoca aquí en Bogotá y en las 4 o 5 capitales principales donde manejar sus caudales políticos, mientras toda esta periferia del país se desangra. Ahora, mirando el mapa, el municipio de Orito se encuentra al occidente del departamento, limitando con el departamento de Nariño y muy cerca de la frontera con Ecuador. No es sino cruzar otros 2 municipios muy pequeños y está en el Ecuador, o por el monte, por los ríos. Es muy rápido que llega al río Putumayo y ya está en límites con Ecuador. Al mirar la ubicación geográfica del municipio, notamos que la cordillera
oriental. En su formación, donde todavía no se han trifurcado, está ubicada en la parte noroccidental del departamento. Y quiere decir eso que gran parte del municipio, el área rural del municipio de Orito es montaña y la otra parte hacia el oriente y hacia el sur ya es plano, selva, lo cual garantiza a las guerrillas la facilidad de desplazarse hacia el oriente por la selva, aprovechando la enorme cantidad de cursos de agua que hay, o refugiarse en los pliegues de la cordillera, donde también tienen boscosidad a su favor, y como se alcanza a ver aquí, una gran cantidad de pliegues y de formas geográficas dentro de la boscosidad que les permite esconderse, hacer la guerra de guerrillas y huir del control de la tropa cuando los persiga. Además, por la cercanía con Ecuador y con Perú, se pueden pasar a esos países y esconderse en esas selvas, como ha ocurrido desde hace muchos años. Seguimos mirando más cosas. Al mirar algunas fotos del municipio de Orito, vemos que igual que hablábamos ayer de Maguare en el Caquetá, hoy miremos aquí la famosa piedra de Pijilí en Orito, Putumayo. Esto es un balneario natural. El hombre no tiene que hacer nada, solo mantenerlo y no deforestarlo, que lo demás lo da natura. Y aquí la temperatura de la mejor gradación, una temperatura muy agradable, y se pueden hacer muchos paseos para descansar, y se pudiera aprovechar esto como zona turística de buen recurso para el municipio y para el departamento. Pero ni las vías lo permiten, ni la seguridad menos, ya que esto aquí estaba lleno, infestado de bandidos de las FARC y otros carteles de narcotraficantes que se han dedicado a sembrar el terror y a evitar que los colombianos podamos disfrutar de nuestro país. Y solamente la gente ahí de la región puede disfrutarlo, controlado por los bandidos. Esta foto pues es icónica, es el de la demostración de los habitantes del orgullo de tener una batería petrolera que, a pesar de los recursos que ha producido o que produce, la corrupción y otros males, incluido la guerrilla, no han permitido que ese municipio se desarrolle, a pesar de que, como vemos aquí, tiene ya unas construcciones importantes, comenzando por por un hotel muy conocido, en el cual o su uso depende en la mayoría de las veces de las personas que trabajan en la petrolera o de quienes visitan la petrolera, y desde luego quienes tienen que ver con el narcotráfico, que se mueven por la región y llegan allí. Si eso no existiera, tampoco existiría este hotel. Es la forma de sustento que tiene. Y el municipio, como se ve, igual que todas las construcciones nuestras en los piedemontes, pegado a la falda de la montaña y deforestada a la falda de la montaña, lo cual con el paso del tiempo es una potencial o un potencial blanco de un deslave o de daños por efectos del invierno y de la misma naturaleza. Aquí vemos ya una foto aérea de la batería petrolera, la planta con toda su infraestructura, pero los alrededores todavía, si la petrolera no les construye, ni el departamento, ni la nación, ni el municipio le trabajan, y vemos que esta es la característica de los alrededores. Aquí están trasladando a una persona herida, los campesinos y los trabajadores de la región, por un carreteable bastante deteriorado, y como es una zona tan lluviosa, porque es zona tropical selvática, pues si el carreteable no está bien mantenido, se inunda, es un barrizal completo, y además por la característica del suelo, vemos que es muy fácil de convertirse en un lodazal. Y aquí a la derecha vemos la tragedia que ha sufrido una de las tantas, porque son muchos, son cientos de ataques terroristas de las FARC contra la infraestructura petrolera en esa zona. Y aquí vemos el espejo de aguas que forma
los cursos hídricos allá en el Putumayo y alrededor los daños causados las acciones criminales de las FARC al dinamitar el oleoducto, que desde luego afectan los cursos de agua, afectan la naturaleza, afectan el ecosistema. Y lo curioso de todo eso es que en el informe del señor Derru ni se menciona eso de manera que fuera tangencial, sabiendo que esto es sistemático, sostenido y permanente. Entonces, a grandes rasgos, esa es la realidad geopolítica y geoestratégica de un municipio que es una tacita de plata, de una región que tiene un potencial impresionante, pero que está afectada por bandidos que ni dejan progresar y por delincuentes de cuello blanco que desvían los recursos para su propio provecho y no permiten que todo lo que produce, que la riqueza que da la tierra coadyuve al desarrollo de esa región. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Vicencio, adelante, por favor. Coronel Ortiz. Está sin señal, yo creo. Seguimos. ¿Quiénes son los responsables políticos, además de los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra soldados del Comando Específico del Putumayo en área rural del municipio de Orito el 15 de julio de 1994? Responsables políticos por omisión, por falta de visión estratégica, por estar dedicados a sus ambiciones personales y al desenfoque de lo que es la seguridad nacional y lo que es el desarrollo nacional, indudablemente son el entonces presidente César Gaviria Trujillo y el ministro de Defensa, bastante locuaz, que se creía ya presidente de la República, Rafael Pardo Rueda. Ellos los dos manejaron de una manera atrabiliaria la defensa nacional, llegaron a descubrir que el agua moja, llenaron los cargos administrativos del Ministerio de Defensa de una innecesaria burocracia, reenfocaron el presupuesto del Ministerio de Defensa para compras no exactamente las que correspondían a la necesidad de la guerra, absolutamente los dos carentes de conocimiento de aspectos esenciales de la seguridad nacional. Es probable que no tenían ni idea dónde queda el Putumayo ni dónde queda esta zona, porque ambos educados en el exterior y formados para ser miembros de esas élites que han malgobernado, no tenían claridad al respecto. Y tal no tenían claridad que su gobierno fue de las famosas amenazas que son tan conocidas en la historia del señor Pardo Rueda, que le dio 18 meses a las FARC para que se entregaran, y pues los tipos lo que hicieron fue burlarse de él. Durante el gobierno de Gaviria y el ministerio de Pardo Rueda hicieron la 8ª conferencia. El mando militar les entregó los documentos porque fueron incautados muy rápidamente, donde decía lo que estaba pasando. Ayer veíamos cómo el municipio de Pasca fue asaltado en febrero y le anunciaron desde febrero a los dos que les iban a dar la despedida y que ese apenas era el abrebocas. Vimos también el asalto a Maguare, vimos en otra ocasión la cantidad de municipios que asaltaron en Cundinamarca y el despliegue estratégico por la cordillera. Ocurrieron los primeros eventos de respaldo a los cocaleros y todo eso sucedía durante este gobierno que estaba completamente alejado de la realidad y pensando en premios Nobel de Paz y pensando en secretarías de la ONU y de la OEA y en la candidatura presidencial del señor Pardo Rueda. Andaban completamente desfasados. Entre tanto, Pablo Escobar estaba destruyendo el país y tenía en jaque a Gaviria. El señor Pardo Rueda pasó de agache todo el tiempo con los crímenes que cometió Pablo Escobar
nunca puso la cara. Fue más fácil echarle la culpa a Pablo Escobar, que era el malo, y cuando se voló Pablo Escobar de la catedral, terminaron destituyendo al comandante de la Cuarta Brigada y fortaleciendo al señor Pardo, que era el principal responsable por omisión y por incapacidad y por ineptitud para dirigir la fuerza pública, y por haber planeado algo, él, como si fuera un estratega, con Gaviria, del traslado del capo, sin tomar las previsiones correspondientes, y se les escapó. Y de remate, entre tanto, el cartel de Cali estaba metido en las campañas electorales de otros candidatos, y se destapó el gran problema, que le financiaron la campaña Samper y lo pusieron de presidente. Y no solo eso, sino que pusieron de ministro de Defensa a Fernando Botero, que terminó encarcelado por haberle recibido plata y haberla desviado, y a el contralor, que también tocó sacarlo porque tenía nexos poco claros. Entonces fue un escenario muy difícil, y este par de caballeros tienen muchísima responsabilidad, no solo en este hecho, sino en todos los que ocurrieron, porque no tenían la claridad absoluta y no tenían la forma de dirigir una guerra, porque es que las guerras necesitan dirección política, pero no politiquera, sino política, de personas que entiendan la estrategia y entiendan la geopolítica. Y en la parte de los responsables directos, los autores materiales, los que concretaron el crimen, están estos mismos tres que los veíamos hace unos días en otro evento. Es el ex seminarista Fabián Ramírez, que es un criminal que carga un prontuario superior al del Mono Jojoy. Este otro delincuente, que ahora es gestor de paz y aparece ante la JEP eventualmente a reconocer que él hizo todo, pero que la culpa es del Estado, Joaquín Gómez. Y este delincuente que murió en Venezuela en una vendetta de narcos, cuando supuestamente formó una disidencia con Iván Márquez. Y digo supuestamente porque no es claro si son disidencias o son de los mismos, y es parte del estratagema. Entonces ahí están los responsables de lo que le ocurre a Colombia. Hoy estos dos son miembros de paz y son desmovilizados, y los periodistas los llaman excomandantes de la extinta guerrilla, y siguen dándose publicidad y le dan espacio a pesar de tener tantos crímenes entre pecho y espalda. Y los dos señores, Gaviria y Pardo Rueda, son expertos en analizar los defectos de todos los políticos subsiguientes y en hacer componendas con la izquierda cada vez que hay elecciones, ya que, por ejemplo, en las elecciones de Claudia López vimos a Pardo Rueda activo e integrado al equipo de ella, y hasta despotricando de la fuerza pública, que fue la que lo hizo famoso y lo sacó de ser un don nadie en la política a ponerlo en primer plano ante los medios. Y el señor Gaviria hasta haciendo pactos con Petro. Entonces, eso es lo que tenemos, es lo que hay, y son los responsables de estos hechos tan luctuosos y tan tristes para Colombia. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes del ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los soldados del Comando Específico del Putumayo en el municipio de Orito el 15 de julio de 1994? Hablar de antecedentes específicos sería muchísimos, porque hay de todo tipo de acciones criminales de este grupo contra la población y contra la fuerza pública. Pero para poder dar un contexto, tomemos una serie de antecedentes generales que nos dan más claridad de cómo las FARC crecieron allá y cómo se fueron asentando y cómo llegaron a cometer este tipo de acciones delincuenciales. Y hacen una serie de una secuencia, una continuidad, una integración de ataques terroristas siempre por la paz, ¿no? A finales del año pasado, aquí en este escenario, analizábamos que ahí mismo en esa batería, 2 años antes, en el año de 1992, las FARC ingresaron por asalto y asesinaron a 27 policías. Eso lo vimos aquí. Fue uno de los crímenes más atroces. Los asesinaron en la cama durmiendo, los sorprendieron, y en la cama no los dejaron ni siquiera reaccionar, los asesinaron a sangre fría. Y eso se lo hicieron al señor Pardo y al señor Gaviria, el uno como presidente y el otro como ministro, y Pardo seguía insistiendo que él les daba 18 meses para que se entregaran, y Gaviria
estaba más preocupado por construir su imagen de futuro presidente, futuro secretario de la OEA, hasta que lo logró. Al mismo tiempo, Pablo Escobar colocaba bombas en todo el país y Colombia estaba en ese momento inmersa en lo que hemos llamado el quinquenio de la deshonra, que son los 5 años comprendidos entre 1987 y 1992, una de las etapas más luctuosas y tristes de lo que le ha ocurrido al país por causa del narcoterrorismo. El olvido de esta región estratégica del Putumayo es eterno. Después de la guerra con el Perú se suponía que Colombia iba a voltear la mirada hacia la frontera. Y esto lo había dicho desde 1900 el señor Rafael Reyes, antes inclusive de ser presidente, que el futuro de Colombia estaba en el Putumayo. Y es más, fue gracias a Reyes que Colombia no perdió el Putumayo porque el Perú la invadió. Y Reyes logró que en 1907 lograr un acuerdo que le reconocieran a Colombia gran parte, porque perdimos una parte con Ecuador, pero del Putumayo, si no, Perú se hubiera quedado con todo el departamento de Putumayo, ya que Perú decía que su territorio llegaba hasta el Caquetá, y si nos descuidamos hubieran dicho que llegaba hasta Bogotá. Luego vino el conflicto con el Perú, que finalmente sirvió para ratificar la presión que hizo Reyes durante la etapa anterior a su gobierno y después del gobierno. Pero claro, como aquí estábamos peleando entre liberales y conservadores por la torta en Bogotá, la guerra de los 1000 días y lo que pasó, pues era lógico que eso por allá, esas zonas de indios con flecha, mosquitos y zancudos y culebras y micos, eso para qué le interesaba a un capitalino que era muy elegante para levantar la copa y catar vinos franceses y quesos, hablar en francés y mirar a la indiamenta como gente que no tenía ni siquiera el nivel de seres humanos. En este periodo se nota que durante el gobierno del señor Gaviria, las FARC van adquiriendo un refinamiento táctico, comienzan los ataques masivos, ya decimos que en el año 92 hicieron ese, los secuestros para negociar, veíamos ayer el caso en Pasca del suboficial que propusieron federalizar el país y el señor Facio Lince, que era otro politiquero de esos que le han hecho tanto daño al país, proponiendo que se creara la República Independiente de la Costa Atlántica, haciéndole el juego a las FARC en la entrega de estos suboficiales secuestrados allí en Pasca. Para esa época ya era evidente que si en el Putumayo se olvidó desde la época de Reyes los problemas que había allá, lo que hicieron después las FARC cuando se intentó crear el Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera, que intentó formar alias Cartagena de las FARC, luego el M-19 cuando entró con el fin de colonizar con narcotráfico y terrorismo esa zona, que fue desalojado por el ejército, el M-19, pero las FARC sí se asentaron porque estaban ya fuertes en el Caquetá y se prolongaron hasta allá y se fortalecieron, más la integración de los dos partidos comunistas, el colombiano y el ecuatoriano, que siguieron insistiendo en formar esos núcleos de solidaridad y estructurar una serie de, entre comillas, organizaciones sociales que son las que le han dado la fortaleza a las FARC allá. Y eso, como ya lo hemos explicado en 1000 veces, en Cuba ni se negoció ni se miró, que es donde está el problema, de milicias y todas esas cosas. Pero esto se crece y se complica por la debilidad de carácter de 3 gobiernos anteriores o 3 gobiernos relacionados, sin descartar a los siguientes que también tienen mucha responsabilidad, pero como el caso es del 94, estamos enfocándonos en esos 3. El gobierno de Belisario Betancur fue desastroso en la percepción de cómo combatir la guerrilla, porque él fue pensando en Premio Nobel de Paz y era otro de paz total. Lo que pasa es que como era conservador y el país tenía otro entorno, no se le juzga igual que al señor Petro, pero Belisario tenía las mismas insensateces y también les dio zonas de distensión y toleró la cantidad de barbaridades que no nos imaginamos a las FARC
y eso ocasionó la pelea con el general Landazábal, que le mostraba con documentos incautados a las FARC lo que los tipos estaban pensando y planeando, pero Belisario seguía insistiendo en la paz y su paloma y su otro igual. Es que se nos olvida. El señor Barco, pues fue un gobierno muy discreto, no tuvo claridad nunca, toleró que Álvaro Leiva Durán tuviera la línea roja con las FARC. Hubo otro Escobar que también fue comisionado de paz que toleraron todo esto y ellos llevaron a que se hiciera metástasis durante el gobierno de Gaviria. Ejército muy mal dotado, insuficientemente dotado, y además de la insuficiencia para que las fuerzas militares combatieran el problema, lo más grave es la falta de visión estratégica y el oportunismo del señor Gaviria, que entró muy joven a la presidencia y llegó con un estilo como el de Petro, a cambiar todo porque lo que existía no servía, y era que la juventud tenía razón, y empoderó la séptima papeleta de Fernando Cristo, y la señora Claudia López y de todos los que hoy en día son los dirigentes políticos haciéndole daños al país. Hizo un acuerdo con Pablo Escobar que ha debido de estar en la cárcel el señor Gaviria en un país serio por lo que hizo, pero al contrario salió fortalecido y terminó de secretario de la OEA. Si no es porque la DEA toma la acción y hace acciones legales y otras no tan santas, Pablo Escobar a lo mejor hubiera llegado hasta presidente de Colombia con tanta debilidad de carácter de los dirigentes políticos y tanta ambigüedad con que manejaron esto. Pues viendo todo esto, es obvio de deducir que para la dirigencia política colombiana nunca ha habido una visión clara de la importancia estratégica de la Amazonía y de la Cordillera Oriental. Eso es mirado como monte, como abandonado, allá no hay votos, allá no hay nada, y hay unos recursos, y eso como que alguien dijo que Colombia llega hasta allá, bueno, digamos que eso es de Colombia, pero pensar en una visión de seguridad nacional y desarrollo, están muy lejos de estos caballeros que nos han mal gobernado. Aquí se nota ya que es tal el desconocimiento de la dirigencia política frente a lo que ocurría, que hay unas diferencias conceptuales y estratégicas entre la séptima y la octava conferencia de las FARC. Si se supone que el ministro de Defensa es el director de la Defensa Nacional y de la Seguridad Nacional, debería tener como mínimo claro eso, cuál es el pensamiento estratégico del adversario y cuál es su enfoque en las formas de operar. Las FARC hasta publicaron en esa época un documento que circuló en los cuarteles militares porque la inteligencia lo reprodujo, que se llamaba La nueva forma de operar de las FARC, que tenían hasta manuales de operaciones y todo lo que sacaron los bandidos se publicó para que se conociera y los cuadros de mando lo entendieran. Y eso estaba demostrando las diferencias conceptuales de la séptima y la octava conferencia de las FARC. Pero a los señores del altísimo gobierno, Gaviria y Pardo Rueda, eso les resbalaba porque ellos tenían otros intereses, no estaban concentrados en eso. Entonces es una cosa grave de concepción, pero es que no son los únicos, es que de ahí para allá los demás ministros de defensa ni han entendido eso ni les ha importado, porque han llegado pensando, estoy en el sitio preciso y mi próximo paso en la política es ser presidente. Y lo que vemos es que de 16, 17 ministros de defensa que ha habido, civiles, el 90% han sido candidatos presidenciales y todos han salido a decir, como la señora Marta Lucía, que ellos fueron los que transformaron las fuerzas militares. Bueno, y el conflicto, ¿no? Aquí notamos que desde luego por la zona, por lo que ocurre, como lo estamos viendo, estos tres elementos, narcotráfico, secuestro y extorsión, se crecieron y aumentaron la capacidad financiera y la capacidad geográfica y estratégica de las FARC en la zona. Y desde esa época era muy evidente la presencia internacional de las FARC. Recordamos que para esa época era procurador el señor Gómez Méndez y curiosamente aparecieron en Europa unos expedientes completos con la hoja de vida de oficiales y suboficiales a quienes indicaban la izquierda de estar metidos en terrorismo de Estado. ¿Y en qué consistía? Que colocaban la hoja de vida
datos exactos de qué unidades había pertenecido la persona, qué medallas tenía, qué actividades había realizado, cuántas felicitaciones tenía, y debajo le llenaban con una información falsa o elaborada eh, de supuestas desapariciones de personas y crímenes de Estado, etcétera. Siempre se rumoró que esa información con los datos exactos de la hoja de vida habían salido de la Procuraduría. Nunca se probó, pero eso quedó claro. Y sí quedó claro que el Frente Internacional de las FARC movió el dinero del mundo para distribuir ese documento en varios idiomas en Europa y en Latinoamérica. El terrorismo, pues ya lo vemos, todo lo que hacían, y siempre de por medio hay que dialogar por la paz. Por eso decíamos al principio, ataques terroristas por la paz. Entonces son una serie de antecedentes, no solo tácticos, sino estratégicos, que nos dan un contexto más amplio, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Según crónica publicada por el diario El Tiempo de Bogotá, ¿cómo ocurrió el arrasador ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra soldados del Comando Específico del Putumayo en área rural del municipio de Orito el 15 de julio de 1994? Pues el periódico El Tiempo publicó al día 16 de julio una información muy fragmentaria, muy tomada de versiones, no sobre los hechos, y el ejército en ese momento no podía confirmarlo, porque las comunicaciones no eran como ahora, eran más difíciles. La zona es bastante difícil y era más de lo que estaba llegando por medio de Ecopetrol, que tenía unos buenos radios de comunicación, a lo que se podía establecer por acceso directo, hasta que ya se pudo entrar en helicópteros y apoyar y establecer exactamente lo que ha ocurrido. Por eso las cifras de muertos y heridos son variables. Pero ahí donde muestra la incompetencia del señor Pardo Rueda y del señor Gaviria, que creían que tenían el toro por los cachos y en realidad carecían de absoluta visión estratégica y no se dejaban asesorar, ¿no? Ellos eran los que decidían y de por medio estaba la paz. Entonces, fueron muchos los sitios que atacaron. Fue cuando las FARC comenzaron a atacar diferentes sitios del país y en uno de esos fue el ataque a esta unidad. 2 de la mañana se les metieron al sitio donde estaban acampados los militares, los sorprendieron y asesinaron a 17. En la reacción parece ser, de acuerdo con las cifras, que el ejército también dio de baja a 15 bandidos, pero no se encontraron toda esa cantidad de cadáveres. Sin embargo, los sobrevivientes de la guerrilla que fueron capturados después confirmaron que ha habido 15 guerrilleros muertos en ese ataque. O sea, fue una matazón de gente. Más de 30 colombianos perdieron la vida en una acción salvaje en ese sitio, mientras en el resto del país ocurrieron varios combates en distintos lugares y la incertidumbre, la desinformación, los radios. Es que para esa época, hasta ahora, el ejército se estaba dotando con radios de comunicaciones cifrados, o sea que se podía hablar sin necesidad de utilizar una instrucción de operaciones de comunicaciones en clave, ya que la comunicación se encriptaba automáticamente y evitaba que alguien, si la escuchaba, no podía detectarla porque iba con unos códigos encriptados. Eso no existía antes y hasta ahora el ejército estaba dotando. Pero el otro problema era que los repetidores no eran suficientes y las tropas entraban al área y había sectores donde quedaban incomunicadas hasta que tocaba recurrir a una serie de figuras de ingenio criollo, como andar con una esponja bombril entre el morral y buscar un árbol alto y trepar a una persona ya con el alambre de la esponja bombril arriba conectado a la antena para que se pudiera comunicar. Todo ese tipo de cosas había que hacer y ocurrían muy a menudo en esa época. Las FARC ya comenzaron a atacar en forma masiva, lo hemos dicho, con grupos armados con rockets y en maniobras tipo infantería sobre objetivos fijos. Y ocurrió porque
Además, estas tropas no tenían forma de apoyo, no existían los helicópteros que tiene hoy en día las fuerzas militares. Eran poquitos los que tenía la Fuerza Aérea y había que tenernos en mantenimiento y otros en determinados sitios no eran suficientes. Entonces, era una sumatoria de elementos negativos que facilitaron este hecho y que tienen un solo responsable, la dirección política, porque las tropas pueden combatir muy bien, pero si no están bien dotadas, ni bien orientadas, ni hay un plan estratégico que incluya lo político y lo militar, pues las tropas no van a tener dirección clara. Y fuera de eso, con esa dicotomía que estamos buscando la paz, pero combata, que no ha sido solamente del señor Petro, porque eso no se le puede echar la culpa solamente, sino todos han tenido esa misma visión de que combata, pero no combata, porque estamos en paz, pero combata. Entonces, ese tipo de mensajes no son claros ni son convenientes para las tropas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, según crónica publicada por el diario El País de España, ¿cómo ocurrió el arrasador ataque terrorista de las FARC contra los soldados del Comando Específico del Putumayo en el municipio de Orito en el año 94? El País de España le hizo una crónica mucho más profunda, relacionó que esto había ocurrido como parte de la despedida a Gaviria, que ya le habían dicho, los otros medios no lo dijeron, pero el País de España ahí lo resaltó. Parece que el corresponsal o la corresponsal fue hasta el área porque tiene una información más exacta, hizo una valoración en pesos y en pesetas, porque en ese tiempo no había euros todavía, de cuánto costaron los daños, de cuánto tiempo o cuánto dinero perdió Colombia por ocasión de las suspensiones de los bombeos en diferentes etapas de acciones terroristas. Explicó muy claramente qué consistía el plan de despedida a Gaviria, recordó lo del asesinato de los 27 soldados, 27 policías, perdón, y ahora lo de los soldados. Habló con el alcalde del sitio que naturalmente estaba forzado y presionado por los bandidos y no podía hablar con claridad. Y hizo una descripción de qué es lo que hay allá en esa zona y qué es lo que ocurre con el petróleo, el narcotráfico y el terror. Pero la cifra de muertos que dio el periódico del país no es exacta a la que realmente ocurrió y le aumentó como a 24, 25, a 24 soldados muertos y eso no fue cierto. Ese es lo único que el informe no coincide, pero sí lo demás es muy acertado o relacionado con lo que estaba ocurriendo en la zona. Coronel, según Sí. noticia publicada por la W Radio de Caracol en Bogotá, ¿por qué el arrasador ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra soldados del Comando Específico del Putumayo en área rural del municipio de Orito el 15 de julio de 1994 sería llevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos? La familia de un soldado que quedó herido le colocó una demanda al Estado y el Consejo de Estado falló condenando a la nación a pagarle 245 millones de pesos a esa familia por esos hechos. Y el magistrado Jaime Orlando Santofimio, aquí lo dan con nombre propio, de la sección tercera, concluyó en su concepto y en su decisión que las FARC habían violado los protocolos de Ginebra y tal, pero le metió algo ahí que uno no entiende por qué la politiquería colombiana actúa de esa manera, que llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciara respecto a lo de Colombia, como si el magistrado ignorara que la Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás va a sancionar a las FARC, porque tienen una jurisprudencia mediante la cual se dice que la Corte solamente sanciona a los agentes del Estado, porque los otros se consideran rebeldes y no sé qué más cosas, y unos términos que ya los conocemos y que han sido muy trillados.
Entonces uno se queda pensando y se da cuenta que esto lo que va a llevar allá es a que a la nación la condenen o a más pagos o a otro tipo de acciones lesivas, desde luego, para la institucionalidad y para la integridad del país por decisión de un honorable magistrado colombiano. Y esto llegó o se publicó cuando estaban en plenos diálogos de Cuba. Lo que se sucedió enseguida es que se opacó esto, pero no quiere decir que al opacarse el proceso no haya seguido en curso ahí en la Corte Interamericana. No encontramos en la búsqueda qué pasó después, pues no sabemos si ya hubo algún fallo, alguna decisión de fondo, que seguramente la hubo o está por salir, y debe ser otra condena contra Colombia y favorable a los bandidos. O sea que terminará Colombia pidiéndole perdón a los bandidos por lo que hicieron y reconociendo que fue culpa del Estado y una condena más internacional contra Colombia por falta de que el Estado cumpla. Y si nos devolvemos, los que tenían en cabeza del Estado eran el presidente Gaviria y el señor Pardo, y son los que menos tocan en esas decisiones, sino es a las fuerzas militares y la policía los responsables de todo esto. Y la dirección política, que es la cabeza, es el cerebro, jamás tiene responsabilidad. Ese es el pequeño detalle de esa decisión de la Corte, perdón, del Consejo de Estado. Bueno, ¿cómo aclaró el Ejército Nacional la memoria y los datos exactos de los soldados que perdieron la vida en el arrasador ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra soldados del Comando Específico de Putumayo en el municipio de Orito el 15 de julio de 1994? Pues en los últimos años el ejército ha venido recordando en estas fechas con algunos documentos o algunos mensajes como este que vemos en la pantalla enviados a las unidades, un resumen muy concreto de lo que ocurrió. Y aquí vemos este, que es un documento oficial del ejército, tiene el logo del ejército, en el que aclara que fueron 17 soldados asesinados por el bloque sur de las FARC. Y da la fecha y nos deja para la memoria el recuerdo de este hecho criminal. Entonces, aquí nos aclara esas diferencias que hay entre lo que decía el tiempo, entre lo que decía el país, el espectador. Cada uno da una cifra, pero también sabemos que era por las dificultades de comunicación y la necesidad que tenían los periodistas de publicar algo relacionado con un hecho tan cruento. Coronel. En 1996, el bloque sur de las FARC lanzó una oleada de ataques terroristas contra los habitantes del departamento de Putumayo. ¿Cómo resumieron los medios de comunicación estos sucesos? Bueno, el periódico El Tiempo hizo un recuento de una cantidad de crímenes cometidos por las FARC y volvió a repetir aquí tanto el asesinato de los agentes de policía como el de los soldados en la batería de Churuyaco. Pero fue cuando ocurrieron las marchas cocaleras que salieron al Putumayo, al Caquetá y al Guaviare, todos los cocaleros impulsados por las FARC y por las milicias bolivarianas, por el Partido Comunista Clandestino, a reclamar y le pusieron una tutela al general Bedoya y al general Ramírez para que retiraran las tropas de allá. Y un juzgado falló que había que retirar las tropas de allá y dejar a los bandidos solos. Y el general Bedoya no cumplió esa tutela y que lo iban a encarcelar, pero se mantuvo en la raya y el ejército estuvo ahí y evitó que hubieran hecho más daños. Pero lo que vemos aquí es, por ejemplo, esa foto de un semoviente, una vaca, con grafitis pintados, y ahí sí no aparecen los defensores de animales ni nada de este maltrato animal y miran para otro lado. Y por otro lado vemos que evidentemente estaban las FARC detrás de esas manifestaciones con esos letreros como el que dice votamos por Samper y no por la DEA. O sea, como la DEA estaba financiando ya las primeras incursiones grandes de la Policía Nacional Antinarcóticos y le estaban destruyendo los cultivos y eso les afectaba sus recursos, las FARC promovieron que los campesinos publicaran estos tipos de mensajes. Y vemos el otro, glifosato es más DEA.
y con nombre propio del Piñuña Blanco, por ejemplo, que es una zona compleja y en el Putumayo, muy cercana a donde ocurrieron estos hechos, también los campesinos con letreros y con reclamos, y el mismo cuento que han tenido desde esa época, que es que tienen que cultivar coca porque no hay nada más de qué vivir. Y uno se pregunta, y antes de que hubiera coca, entonces, ¿de qué vivían? Y lo otro, ¿por qué tienen que estar allá? Si la persona es natural de Ibagué o de Medellín o de Bogotá, ¿qué tiene que ir a vivirse a la selva a cultivar coca? Pero no, no, es que son pobres campesinos y eso no es cierto porque casi ninguno de ellos nació allá. Puede que los hijos sí, pero ellos se fueron ya allá a buscar otra cosa y del Estado no se pone en su lugar con eso. Entonces vemos que en esa época hicieron una gran manifestación, toda orquestada por las FARC, y además hicieron el ataque a la base de las Delicias, que fue demoledor y los posicionó como los dueños de la región, que era lo que querían hacerse sentir. Adelante, mi coronel. Gonzalo. Coadyuvó el pacto farsanto para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes del municipio de Orito, Putumayo. Pues diríamos que no, porque todos estos hechos siguen, ¿no? Y vamos a pegar un salto de 8 años, perdón, de 18 años entre estos hechos y los otros. Y desde luego entendemos que durante todo ese periodo ocurrieron un montón de hechos criminales. Aquí vimos hace poco el asesinato de la esposa de un policía, de un oficial de la policía que estaba recién trasladado a Orito, el comandante de esa base, sicariatos, secuestros, destrucciones, atentados al oleoducto. Pero viene el gobierno de Santos y dice que estamos en paz y que ya los tipos están avanzando hacia la paz. Y aquí vemos que en 2014 la revista Semana publica recrudecimiento del orden público y describe una cantidad de crímenes cometidos en la región por las FARC, incluido nuevamente el atentado a los oleoductos, el derrame de crudo, la afectación al ecosistema y a los campesinos que están alrededor. Y eso que estos que están en estas casas, que están ahí alrededor, estuvieron de buenas de que no hubiera prendido candela el oleoducto, como ocurrió en Machuca, o si no también hubiera sido una tragedia peor en uno de los tantos actos, porque son constantes los daños que le han causado al tubo. Eso por un lado. Por el otro, pues aquí vemos otro ataque terrorista de esa misma época, ya después del paso de la paz de Santos, contra la misma batería petrolera y causándole daños al ecosistema en todos los sentidos, con el derrame de crudo, con el humo que genera eso, con el fuego que destruye y con los costos de lo que daña. ¿Y por qué eso no se menciona en el informe del señor de Rux? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que tiene eso de fondo que se obvian estos hechos y se dice que es que el Estado tuvo la culpa de que todo eso ocurriera? Y aquí esta crónica de esta señora que es impresionante, en la cual vuelve a su cuento de que las FARC están allá, pero que la culpa es del Estado. Claro que tiene la culpa del Estado por no invertir, pero que lo único que hay que hacer es cultivar coca porque los demás productos no les producen lo que ellos quieren. Entonces, síntesis, podríamos decir que el gobierno Santos o el pacto Far Santos no sirvió de mayor cosa para resolver el problema de la violencia. Gracias, mi coronel. En 2016, el diario El Espectador publicó la crónica titulada Nos es imposible vivir sin coca. ¿Cuál es el contenido de esta nota respecto a la supuesta paz del pacto Farsantos? Es que aquí se suma el hecho o el cuento popular de que el niño llora y la mamá lo pellizca. Resulta que el gobierno nacional financió una publicación de reconstruir la memoria histórica, pero contrataron una cantidad de comunistas para que lo hicieran y desde luego ellos todo lo enfocaron fue en
en que la culpa era del Estado y unas publicaciones financiadas por el Estado que además las colocaron gratis en Internet. Y pues eso le ha favorecido a los comunistas enormemente, porque son documentos oficiales producidos por el Estado. Y luego lo remataron contratando al señor de Rux, y ahí sí fue el puntillazo. Y el Centro de Memoria Histórica publicó este libro, El placer, mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. Y lo que hizo fue darle un enfoque que el problema era del Estado. La guerrilla no tiene nada que ver en eso. Eso es un problema distinto. Entonces el periódico El Espectador envió a un periodista ya a que hiciera una crónica y entrevistaron a muchas personas, entre ellos a esta señora que está en la foto, que dice que ella sustituyó los cultivos por un estanque de tilapias, cachamas y además un cultivo de cacao y otros productos. Y describen el área y finalmente los testimonios de la señora y de los habitantes es que en ese tiempo ellos teniendo el ingreso de la coca podían arreglar sus viviendas, que con eso habían construido, instalado la luz eléctrica en la zona y que en cambio con lo que les entraba ahora no era suficiente, razón por la cual lo mejor era seguir cultivando coca y que la culpa la tuvieron los paramilitares que entraron en el 99 a combatir a la guerrilla y que en medio del combate a la guerrilla mataron a campesinos y se vuelve eso un círculo vicioso porque en ningún momento ni la periodista que fue allá ni los campesinos que están ahí contando la historia cuentan la realidad que dentro de esos campesinos están entronizados las milicias bolivarianas que son las que organizan todo esto y los que facilitan los cobros, los que inclusive está demostrado en documentos, hasta le prestaban plata a los campesinos con intereses y les expedían recibos y les llevaban contabilidad para desarrollar los cultivos de coca. Entonces, verdades a medias, pero como no hay quien las desmienta y como los ministros de defensa ignoran completamente todo eso o se lo dicen y no le ponen cuidado, entonces no tienen la capacidad de salir a los medios y poner en contexto las realidades. Ese es el caso de este texto, mi coronel. Muchas gracias. ¿Cuál Coronel, es el punto? Adelante, mi coronel. y coronel, ¿sirvió de algo el pacto del presidente Santos con las FARC para erradicar la agresión persistente de este grupo bandolero? No, no, mi coronel, como lo vimos ahora en estos hechos, realmente no sirvió, no aportó nada, por el contrario, la guerrilla sigue allá. Hace poco vimos que fue una noticia escabrosa en el mundo, que en esta región las FARC se enfrentaron entre ellos por problemas de narcotráfico, naturalmente, y el alcalde de este mismo municipio salió ante los medios nacionales e internacionales a contar que le ha tocado recoger en una volqueta a los muertos porque nadie había ido a recogerlos y se publicó en las redes sociales la escabrosa imagen de la volqueta regando, caían los muertos como si fueran estuvieran desembarcando material de construcción luego de una incursión violenta de las FARC. Y unos meses antes, el ejército había hecho una operación en la cual fueron dados de baja unos bandoleros que estaban en una finca, en una fiesta, y salió el señor Roy Barreras y el señor Cepeda y otros honorables senadores de la República a decir que lo que había habido era un ataque contra los campesinos, y Petro, que estaba en campaña para ser presidente, dijo lo mismo. Eso no ha sido un golpe militar contra un grupo de bandidos, sino que ha sido una acción contra el campesinado. Entonces vemos que aquí hay una realidad, ese pacto no sirvió y el problema de la guerrilla y el narcotráfico sigue latente allá, y en unos documentos que se le encontraron a la segunda Marquetalia queda claro que siguen extorsionando a las petroleras y amedrentando al campesinado de la región. Mi coronel, ¿y cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación sobre la situación de los niños como actores manipulados o obligados a cometer crímenes y además de víctimas inocentes en las regiones de Colombia donde delinquen las FARC?
Pues este video nos dice todo. Ahora se pegó. Se nos pegó otra vez el video como ayer. No sé qué está pasando. Pero vamos a... Bueno, lo colocamos al final, mi coronel. Continuemos y al final colocamos ese video para no perder el hilo de lo que llevamos. Correcto. mi coronel. Entonces, como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, el coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al arrasador ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra soldados del Comando Específico del Putumayo en área rural del municipio de Brito en 1994? Sin duda, el desconocimiento de la dirección política del Estado de que el terrorismo continuado y sostenido de las FARC con el argumento de la paz es un estratagema, es una estrategia completa y que debe ser combatido con otra estrategia, ha sido la causa y razón de que las guerrillas se prolonguen en el tiempo y de que el país esté tan desinformado de lo que ocurre. Porque si los dirigentes, o sea, la cabeza de ese cuerpo nacional, de ese cuerpo estatal, no entiende, no dilucida, no ubica, no enfoca lo que está pasando, pues difícilmente puede transmitir una política para corregir y una política para que los gobernados lo entiendan. Y ahí está el tema del terrorismo sostenido por la paz. Y entonces las personas comunes y corrientes se hastían tanto de eso que lo único que quieren es que les digan que hay paz y que no hay más violencia en la guerrilla, pero no entienden lo que está pasando porque quienes debían ilustrarlos tampoco tienen la claridad. Es evidente, como lo hemos venido reiterando siempre aquí en este programa, que hay un olvido crónico de parte de la dirección política nacional del valor geoestratégico, geopolítico, económico y de seguridad nacional y de proyección que tiene nuestro Heartland y nuestro Hinterland. ¿Y por qué decimos que el Heartland, a pesar de que es el centro del país? Porque realmente estas dirigencias políticas han mirado el centro del país o del poder, es como el centro del poder para ellos, no para una nación a la cual hay que extenderle toda esa ramificación de arterias y venas que la unan en un solo contexto, con carreteras, con vías de comunicación, con desarrollo y con políticas que van y vienen interactuadas para construir país. Entonces, ni se tiene en cuenta el centro del Heartland, ni mucho menos el Hinterland, y por eso estamos en ese desorden de violencia y de falta de visión de foco. El refinamiento táctico de las acciones masivas comenzó en esa época, se multiplicó y llegamos a los vergonzosos hechos del Caguán que hemos analizado tantas veces aquí, en que las FARC actuaban de manera sistemática y colectiva al estilo de infantería ligera, y no faltó el sabio que salió a decir que ya habían pasado a la guerra de movimientos, lo cual no es cierto. El terror en la población civil con las organizaciones sociales infiltradas, manipulado por tres elementos que no se mencionaron en Cuba, que no se tocaron en Cuba, que no se afectaron en Cuba, y son las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino. Y ahí es donde radica esa fortaleza, y en esta zona del Putumayo la han construido muy bien. Desde luego, aquí en este caso específico lo resaltamos a lo largo del conversatorio, la debilidad de carácter de tres presidentes, Barco, Belisario y Gaviria, es más que comprobada. No se ha entendido la suma importancia estratégica del Putumayo, que es una importancia capital en términos de organización de el futuro del Estado, de desarrollo, de seguridad nacional y de contexto
de cómo se hace para que el país esté integrado a un proceso de desarrollo evolutivo y no simplemente que se quede en una visión particular y de ocasión en un gobierno específico. Lo analizamos también, todas esas muestras de terrorismo que hay creciente y cada vez más contundente, se relaciona con las decisiones de las conferencias de las FARC, pero infortunadamente, a pesar de ser hechos tan evidentes y tan claros de deducir para la dirigencia política, no lo han sido así, y eso ha permitido que las FARC se posicionen duro. Desde esa época y hasta hoy, esos tres elementos, narcotráfico, secuestro, extorsión, y ahora le agregaron minería ilegal, son los pilares sobre los cuales se fundamenta la financiación del terrorismo y la agresión permanente contra Colombia. Pero como en esa época no había minería ilegal, por eso no lo incluimos aquí. Sí había, pero no estaba tan controlada por las FARC, es a lo que me quiero referir. Y algo que sí ha sido permanente desde ahora y que se está repitiendo con el ELN y con las supuestas disidencias que están en conversaciones con el señor Petro, es eso. Nexos internacionales muy bien estructurados, terrorismo permanente, las noticias nos lo muestran a cada rato, y hablar de diálogos. Es que hay que hacer la paz como sea. Entonces esto es una cosa como muy reiterativa, pero hay que ponerla siempre en contexto, en blanco y negro sobre la mesa, para entender qué es lo que nos pasa. Adelante, mi coronel González, con sus reflexiones de hoy que deben estar bastante importantes. Gracias, mi coronel. Pues la nota del día de hoy se titula Las confesiones pendientes. Debido a múltiples factores por el gigantismo de la selva amazónica, ha sido usada de refugio de grupos criminales como el de las FARC y la ausencia de vías de comunicación terrestre. Pero al mismo tiempo, sus diversos ríos que por su profundidad facilitan tanto el tránsito fluvial como por su estrechez que permiten el control terrorista de la población y de la economía. Ríos usados por muchas pequeñas embarcaciones impulsadas con motores fuera de borda, cuyas conocidas marcas comerciales son vendidas a los grupos narcoterroristas por parte de inescrupulosos comerciantes del interior del país, que por su desbordada codicia de riqueza personal se hacen ricos ayudando con sus equipos que resultan ser una fuente de apoyo logístico a estos grupos terroristas, que son combatidos por las valerosas tropas de las Fuerzas Armadas. Por eso, los sacrificios de nuestros soldados con frecuencia resultan casi inútiles ante los recursos logísticos que les venden los comerciantes de esa sofisticada tecnología. Y por eso lo que ellos ganan en dinero, los comerciantes, pues lo pierden nuestros valientes soldados en sufrimiento, sangre y vida. Verdades que también ignoró el perverso informe de la verdad, porque en este entorno de barbarie colombiana no solo tienen la culpa actores materiales, sino también que pierden las tropas cumpliendo su patriótico deber de contener los crímenes de los terroristas, usando lógicamente la fuerza. Y también tienen la culpa los que mucho dinero ganan, como los comerciantes, los políticos con sus jugosos cargos, los docentes comunistas, los banqueros nacionales e internacionales, como lo acaba de declarar Martín Sombra, ocultando sangrientos tesoros, y lógicamente también los medios de comunicación adoctrinando la conciencia colectiva nacional en la complacencia con el terrorismo. Pero aún hasta la misma Iglesia, con su parcial y muy desviado informe de la verdad, que no dijo nada sobre sus prelados que han promocionado la confrontación social con su llamada teología de la liberación o la llamada doctrina social de la Iglesia durante varias décadas. O algunos que hasta han empuñado las armas, porque pederastas no solo han sido los criminales comunistas,
sino aquellos sacerdotes que han encabezado grupos terroristas y han creado cuadrillas armadas. Y también el pueblo que no vota o vota mal, y con ello crea malos gobiernos y entroniza líderes ineptos. No solo han sido las tropas, como han querido resaltar el informe de la verdad, tropas que dan tanto su vida, sino que hasta ni siquiera se les permite votar, y por supuesto menos hablar, a pesar de lo que ellas entregan sin ambicionar riquezas. Servidores uniformados que dentro de la hecatombe también han cometido graves pecados, como los falsos positivos, pero a ellos sí los hemos visto confesando en tribunas públicas y sin exigir curules en el Congreso, ni salarios de 40 millones, ni batallones de guardaespaldas, y demás, y otras exorbitantes prebendas, y sin reparar a nadie, como los criminales de las FARC, a pesar de haber bombardeado iglesias atestadas de inocentes y humildes e indefensos feligreses como la de Bogayá. Verdad es que el informe de la politizada comisión en doctrinas comunistas no solo esquivó la realidad, sino que orientó muchas de sus conclusiones a culpar a las tropas, quienes son los que más han dado para sostener la nación durante 200 años de existencia. También a pesar de la poca ayuda y hasta la oposición de estas instituciones, que ahora quieren pasar desapercibidas, las mismas que acabamos de relacionar. Y esto el informe se ha reducido a un pecaminoso y a una tergiversada información de la supuesta verdad, como cuando, por el contrario, deben haber confesado todos sin recatos para que sea verdad verdadera, pero no por partes, y no por unos y no por otros. Razón por la cual, ante tan grave deficiencia del malvado informe, las reservas militares se vieron obligadas a contar estos testimonios, como el del día de hoy. Testimonios diarios contados por los mismos actores antes de que pase al olvido. Y que por ello seguimos repitiendo en constante e interminable secuencia los mismos errores, porque de lo contrario seguiremos cometiendo los mismos errores del pasado en una eterna agonía. Entonces, la verdad debe ser contada por todos y con plena sinceridad. Muchas gracias, mi coronel. En el día de hoy hemos coincidido en las apreciaciones y me voy a permitir dar lectura a la participación que hemos tenido en el día de hoy con la doctora Ethel Belisa Madera, quien dice: duros recuerdos, crudeza de liberación, a un costo sangre de la población víctima, como siempre. No dudo que pueda gestarse otra vez. Por nuestra parte, entonces, tenemos lo siguiente. Por declaraciones conocidas por todo el país, hace unos días se conoció lo que se presumía o suponía desde tiempo atrás. Los comunes, entre paréntesis FARC, poco a poco sacaron los dineros producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el terrorismo generalizado, asesinatos, reclutamiento forzado de menores, etcétera, 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 para que hoy los tengan ganando onerosos sueldos, producto del pago de nuestros impuestos con la también onerosa reforma tributaria. Todo contra el pueblo que dicen defender y dando la culpabilidad al gobierno y la legal constitucional fuerza pública. ¿Por qué tenemos que aguantarnos esta situación y hasta cuándo? Ya que frente a lo pactado, quienes no han cumplido son ellos, los comunes. Que traigan esa platica y se olviden de lo simbólico de las penas que les quieren dar,
por el bien del país, por el bien de la sociedad y las familias que han querido desarrollar sus tareas en forma honrada y trabajando el campo de sol a sol. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Y pues vamos a ver si ahora sí podemos escuchar el audio, el video de la fundación. Sí. Pero, perdón, dejas de compartir. Vamos a compartir pantalla, sí, sí, y sí. Está pegándose. No se puede reproducir, no, hay algún problema técnico que nos toca revisarlo. Pues bueno, entonces llegamos al final del ejercicio. Las conclusiones de mi coronel González, de mi coronel Halcón y el mensaje de la doctora Etel nos corroboran lo que hemos presentado hoy. Esto es bastante complejo lo que ha vivido Colombia, es una realidad de una guerra que pareciera no tener fin y que ha sido orquestada por el Partido Comunista contra los colombianos, pero que infortunadamente ni los medios de comunicación ni la dirigencia política le ha dado la claridad al país. Un hecho lamentable, triste, de 17 soldados asesinados por las FARC en 1994, pero nos queda este recurso de publicarlo en estos medios para que el mundo entero lo conozca. Mil gracias a todos por su asistencia y entonces nos vemos hoy a las 6 de la tarde con la socialización del proyecto político que plantea la Fundación para coadyuvar a darle más claridad al país. Que Dios nos siga bendiciendo y mil gracias por su asistencia. Muchas gracias, mi coronel.